Vamos a iniciar eh, con, una, con una exposición en ausencia del doctor Dussel, por lo cual los organizadores les ofrecemos una disculpa, ya que por causa de fuerza mayor el doctor no puede estar presente el día de hoy. Sin embargo, nos acompaña el doctor Gabriel Herrera Salazar para dar la ponencia que se titula eh, La importancia de la quinta redacción del Capital de 1968-1882 para la filosofía de la liberación. Comenzaré dando una eh, breve reseña de nuestro participante. El doctor Gabriel Herrera Salazar es de la Ciudad de México, doctor en filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Candidato investigador nacional del SNI, se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación, autor de los libros Vida humana y muerte y sobrevivencia, del 2015, Ensayos heréticos del 2016, Metodología de la liberación para las ciencias sociales del 2018, Buscando fondo en el vacío y otros cuentos del 2019, desde el 2010 miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación AFIL, y bueno, no viene en su currículum, pero actualmente es profesor en la licenciatura de Economía de la Escuela Superior de Economía. Bienvenido, doctor Gabriel. Es su momento para dar sus palabras. Bienvenido. Gracias, Enrique. Oye, ¿y cuánto tiempo tenemos? ¿20 minutos? Sí, perdón, tienen 20 minutos de presentación posteriormente van a tener, al término de la participación de los ponentes, una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, por Bueno, favor. estoy compartiendo la pantalla. No sé si se vea. ¿Sí se ve la pantalla? Sí se Sí. ve. Bueno, ¿sí se ve? Eso. Y también, sí me avisas para que no me ambicione en el tiempo y no se me pase, ¿no? Unos 5 minutos antes me vas diciendo ahí por el chat o me interrumpes, ¿no? Claro que sí. Bueno, eh, este trabajito que vamos a presentar ahorita eh, es fruto, digamos, del trabajo de investigación postdoctoral que hice en el posgrado, sí, en el posgrado de Filosofía Política y Moral de la UAM Iztapalapa. Y bueno, es una especie de presentación de ese trabajo que es un extracto de algo mucho más grande, ¿no? No voy a tratar de introducir demasiado, simplemente me voy a ir al texto y pues ahí va. Introducción. Los textos publicados como la segunda sección del Mega, que comprenden los manuscritos del último Marx, 1857-1880, fue estudiada y comentada a profundidad por Enrique Dussel de 1983 a 1989, permitiéndole hacer lo que él llama el primer comentario a las 4 redacciones de El Capital. Añadimos nosotros 5 si se toman en cuenta las correcciones y agregados hechos a la segunda edición de El Capital. Uno de los muchos descubrimientos logrados con la lectura de la vía larga de los escritos de Marx es la certeza de que la intuición del mundo periférico exterior al capitalismo central le llegó a Marx en 1868, después de publicar el libro 1 de El Capital, ya que Rusia fue el país donde más seguidores tuvo la edición de 1867. La idea de lo periférico exterior al capital central es un punto que puede ser de interés para los pueblos sumergidos en procesos revolucionarios de Abya Yala y del sur del mundo. Esto implica el estudio a profundidad del Marx definitivo. Partimos entonces
de la línea de investigación trazada por Dussel sobre las diversas redacciones de El Capital. En nuestro caso, nos interesa de manera particular señalar el momento en que Marx comienza a ser consciente el eurocentrismo propio de la modernidad de la cual él era parte. Nosotros, siguiendo el discurso de la filosofía de la liberación y con fines metodológicos, hablaremos de las 5 redacciones del Capital. La periodización utilizada para las distintas redacciones son: la primera, los manuscritos llamados Grundrisse, que fueron escritos del 23 de agosto de 1857 hasta mediados de noviembre de 1858. La segunda comprende los manuscritos de 1861 a 1863, los cuales son 23 cuadernos escritos por Marx cuando vive exiliado en Inglaterra, y que serán publicados completos por primera vez de 1976 a 1982 en alemán. En castellano solo existe la traducción de los cuadernos cuarto al 15 en teorías de la plusvalía. Aún no hay una traducción castellana y edición en conjunto de los 23 cuadernos. La tercera comprende los manuscritos de 1863-1865, los cuales el Instituto Marxista-Leninista de Berlín los publica por primera vez en 1988. Aún no existe traducción castellana completa. La cuarta va de 1866 a 1867 y abarca la escritura del libro 1 de El Capital y termina cuando se publica la primera edición. Y la quinta va de 1867 a 1882 y correspondería a los agregados y correcciones que se realizaron para la segunda edición y las traducciones al francés e inglés. En esta tendencia, se parte de la hipótesis de que Marx escribe los 3 libros de El Capital de manera única y completa en la tercera redacción, es decir, en los manuscritos de 1863 a 1865. Con todo, solo el libro 1 fue trabajado para la imprenta. La exégesis le lleva a Dussel a afirmar que el libro 3 fue escrito antes que el 2 y que posiblemente en diciembre de 1865, por primera y única vez, terminó de escribir los 3 libros que conforman El Capital. El libro 1 del Capital o cuarta redacción, 1866-1867, fue el único de los 3 que Marx pudo ver editado y, citó a Dussel, es en muchos aspectos más pobre que sus anteriores redacciones, pero, al mismo tiempo, en otros es más preciso y, lógicamente, más coherente. Se argumenta, fin de la cita, se argumenta que la redacción expositiva, sintética, persigue un objetivo distinto al de la redacción de la investigación. El filósofo latinoamericano, en su análisis crítico, considera que en la versión para la imprenta del tomo 1, la intención que motiva todo el trabajo del filósofo comunista alemán se ubica en el nivel antropológico, ético, en otras palabras, en el grado de la explotación del trabajo. En este punto, es decir, en el nivel antropológico, que el materialismo filosófico de Marx y la ética metafísica con rayita de la filosofía de la liberación coinciden completamente. Para la filosofía de la liberación es el cara a cara, la praxis, el otro, y en esto coincide cuando el trabajo vivo se encuentra con el capitalista o con el capitalista en el intercambio, en el mercado, ¿no? En el tianguis, diríamos, ¿no? En Abya Yala. En el materialismo histórico, productivo y antropológico de Marx y en la metafísica de la alteridad antropológica en Dussel, la relación primera no es humano-naturaleza, sino la relación ética cara a cara. En el capitalismo, la relación ética se fetichiza y degenera en perversa al subsumir trabajo vivo en una relación de explotación. Marx, con la categoría de trabajo vivo, va a tener el elemento esencial para criticar éticamente la raíz fundamental
en toda economía posible, no solamente capitalista. Semejante planteamiento será retomado analógicamente por Dussel, guardando semejanza con el principio material que va desarrollando para su ética de la liberación. Cito a Dussel. Para Marx, la relación capital-trabajo es la primera. Relación metafísica en nuestro sentido. Es la relación de la cosa, el capital como trabajo objetivado o muerto con la persona, con la subjetividad de la corporalidad, o sea, el sujeto, exterioridad del pobre antes del contrato del capital. A Marx le importa la persona, el trabajo, la subjetividad, y por ello le interesa el plus trabajo impago que produce el plus valor. Marx se interesa por la ética, la explotación del trabajo, que es, con toda evidencia, un juicio de valor para escándalo del científico Max Weber. Fin de la cita. Al develar la subjetividad humana como corporalidad del sujeto vivo antropológico, como materia metafísica contenida en el materialismo de Marx, Dussel hace que se abran las posibilidades de juzgar éticamente las relaciones sociales del capitalismo. Por ello, la categoría grado de explotación es ética más que económica, porque indica la relación de dominación, la relación social de una persona sobre otra. Cito a Dussel. El propósito principal de Marx es la destrucción y reconstrucción de todo el sistema de las categorías de la economía política partiendo del trabajo vivo. Todas las categorías son formas de existencia del trabajo vivo objetivado. Si los agentes de la producción, tanto el capitalista como el trabajador, no tienen conciencia de dónde procede, en qué consiste y en qué grado se ejerce la explotación, la perversidad del sistema no aparecerá. En la definición de la toma de conciencia del grado de explotación, la producción teórica de Marx llega a su momento más crítico de sentido antropológico y ético, es decir, político revolucionario, y por ello tan pertinente en América Latina, ya que nos situamos dentro de un capitalismo dependiente, doble tipo de explotación y un grado superlativo en relación con los países centrales. Esta es la primera parte, digamos, del estudio. Esta es la segunda parte, ¿no? Marx releído desde el paradigma de la liberación, ¿no? La derrota del bloque socialista en la Guerra Fría provocó reacomodos geopolíticos, teóricos y prácticos. El derrumbe del socialismo real soviético trajo consigo crisis en la teoría marxista en todo el mundo. Las hipótesis de la filosofía de la liberación en 1989 se fundan en la comprensión de la filosofía económica antropológica de un Marx ético. El método y marco categorial que Marx utiliza para la crítica de la economía política le posibilita edificar las categorías nación y pueblo. A Dussel le posibilita edificar las categorías nación y pueblo, necesarias para los procesos revolucionarios de América Latina, que no fueron explícitas en Marx y que a pesar de todo están en perfecta armonía con la lógica del capital. Cito a Dussel. En América Latina hoy, el ponerse de la subjetividad del filósofo ante las estructuras de explotación del pobre, del pueblo latinoamericano, determina un pensar crítico, intrínsecamente ético, que hemos denominado filosofía de la liberación. Ella es un intento de pensar desde nuestra realidad sufriente, desde el hambre del pueblo, desde la miseria como el hecho empírico global desde donde puede emerger una reflexión que intente cambiar las cosas y no solo interpretarlas. El Marx del Capital a partir de 1857 y también el último Marx, el viejo Marx, de la década del 70 hasta 1883, nos autoriza. Todo nuestro trabajo teórico
va dirigido a fundamentar las condiciones de posibilidad de justificación del marxismo sandinista, y al hablar así queremos anticipar el marxismo farabundista. Y al hablar así, perdón, etcétera, es decir, los marxismos creativos latinoamericanos en sentido estricto. Por ello, nuestra relectura tiene un significado fundamentalmente político. La lectura en clave de liberación aplicada a toda la obra de Marx da como resultado una nueva interpretación. El punto de partida fue, es y seguirá siendo el hambre del pueblo. Esta relectura restringida al texto mismo nos autoriza a realizar una vuelta creadora al pensamiento de Marx, aportando al marxismo una peculiaridad epistemológica decolonial. Cito de Dussel: la realidad periférica latinoamericana, como lo sabía muy bien José Carlos Mariátegui, determina un discurso filosófico distinto, una recepción propia de Marx, imitar simplemente la reflexión marxista del centro, no solo la de Europa Occidental o de Estados Unidos, sino aún la de Europa Oriental, es perder la referencia a los hechos históricos concretos. La relectura latinoamericana de Marx es única, distinta, original por su punto de partida, la miseria real, histórica y creciente de nuestro pueblo. A Dussel le interesa mostrar que la investigación de Hegel se da en el nivel filosófico, que la inversión de Hegel se da en el nivel filosófico o puro. Cito: si Marx hubiera escrito una lógica en sentido de Hegel, hubiera debido comenzar por el no ser y no por el ser, como hace Hegel. En El Capital de Marx se encuentra implícita una lógica, y en la lógica de Hegel se encuentra implícita una economía política. Sus diferencias y semejanzas no pueden mostrarse tomando a Hegel como el todo y a Marx como la parte, o a Hegel como abstracto y a Marx como el concreto, como lo concreto, o a Hegel como idealista y a Marx como materialista, o a Hegel como el filósofo y a Marx como el economista o científico social. Son comparaciones cuyos extremos se sitúan siempre incorrectamente en niveles de abstracción, donde la comparación no puede dar frutos adecuados. Las semejanzas o diferencias deben definirse en un mismo tipo de nivel. Es necesario comparar la lógica escrita por Hegel con la lógica implícita que maneja Marx y que llamamos el núcleo racional, ético, filosófico o metafísico. Es necesario comparar la crítica de la economía política escrita por Marx con la economía política implícita en Hegel. Estos entonces resaltarán las diferencias y las semejanzas. 5 minutos, Gabriel. Gracias, voy terminando. Uno de los grandes descubrimientos es el de la presencia del creacionismo de Schelling en el nivel filosófico del núcleo racional de Marx, lugar desde donde se constituyen los niveles más concretos. Marx es anti-hegeliano porque su núcleo racional ético-filosófico inicia por el no ser, semejante al de Schelling, mientras que Hegel comienza por el ser. La crítica, inversión y desfonde en el nivel filosófico muestra que ambos autores tienen radicalmente distinta matriz generativa y, como si ya lo hubiera dicho repetidas veces, escribe. Y nuevamente, en este preciso punto, la creación del plusvalor desde la nada del capital es cuando se establece la distinción metafísica con la lógica de Hegel. El capital afirma, postula y se funda todo él en la existencia de una fuente, no un fundamento, creadora, no meramente productora de plusvalor, no solo de valor. Marx pudo usar el movimiento formal de la lógica, pero a partir de una distinción metafísico-transontológica radical, una lectura apretada, completa, paciente de las 4 redacciones del Capital nos permite llegar a esta conclusión. En la metodología de tanto de Marx como de Hegel, el desarrollo del concepto se efectúa por medio de la construcción de categorías.
El marco conceptual categorial se estructura de lo más simple a lo concreto y complejo. Las determinaciones se abstraen separando lo simple de lo complejo. En un primer momento, la totalidad no se construye explicada, sino que por medio de categorizar las múltiples determinaciones simples, germina el concepto de una totalidad concreta. La ley se instala en el nivel más abstracto, en la esencia, y se transforma en tendencia en el nivel concreto. Bueno, avanzo. Nada, leo esto último. ¿Tengo cuántos minutos? ¿Dos? Ya se me acabaron. El capital se encuentra en el nivel de abstracción de una investigación científica que nos faculta tomar decisiones políticas concretas, tendencias. El orden de investigación esencial no es lo mismo que el orden de la exposición pedagógico. En el libro 1, los grados de menor abstracción son colocados estratégicamente por exigencia de la exposición. La narrativa gana capacidad expresiva con las partes históricas que tienen un grado menor de abstracción. El núcleo racional, tanto en Marx como en Dussel, se encarna en la corporalidad material humana, en un alguien determinado como persona. De ahí que hablemos de un materialismo antropológico y metafísico ético. Dice Dussel, la maldad ética, el mal o lo perverso para la ética es lo contrario a la dignidad de la subjetividad o corporalidad de la persona, del trabajador. Es lo contrario a su vida, es decir, es su muerte. Esta muerte se manifiesta, comienza ya con la pobreza, con la miseria. Las conclusiones interpretativas de fondo lo llevan a señalar que en toda la tradición marxista no se considera la categoría de exterioridad como punto de partida de todo el capital. El no tener atención epistemológica de la terminología utilizada los conduce a confusiones. Para mostrar el desarrollo de la lógica del marco categorial de Marx, separa, distingue conceptos y les pone diversas denominaciones. No solo persigue palabras, sino contenidos semánticos. Se trata de demostrar la articulación racional de todo el sistema de las categorías supuestas, una crítica. La metodología de investigación incluye toda una teoría de la constitución de las categorías que no ha sido explicitada. Y bueno, continúa. Lo que queremos aquí asumir, digamos, en la conclusión, es que en la segunda edición del libro 1 del Capital, la publicada en 1873, la traducción francesa de 1875 y la inglesa de 1887, 4 años después de la muerte de Marx. Sin embargo, el viraje de la visión de la historia universal de Marx comienza en septiembre de 1868, cuando entabla comunicación postal con el joven Danielson. Y a partir de ahí va a darse cuenta, que es lo que se trata de probar, de que se da un viraje teórico que se desplegará en la quinta redacción, que se localiza en el nivel histórico, concreto, no en el nivel esencial, abstracto. En suma, la matriz generativa, desde donde se despliega el orden categorial del desarrollo del concepto del capital, permanece sin ser objetado o alterado. Por ello, los argumentos críticos y el viraje teórico son construidos sin contradicciones con las condiciones de posibilidad históricas que se van descubriendo en el horizonte de la crítica científica de la investigación. Y bueno, ya para terminar, leo esto último, el último párrafo. Dice, la crítica al eurocentrismo de la historia surge en la periferia, en el diálogo con los populistas rusos. Países periféricos como los de América Latina guardan cierta semejanza de exclusión, como lo era Rusia con respecto a Europa Occidental. Por ello, la lectura y crítica de la obra científica de Marx, de la quinta redacción del Capital, es útil en nuestros países, debido a que los grupos revolucionarios fundamentan su lucha en esta obra. Doctores, ¿ustedes qué opinan acerca de las matemáticas en el pensamiento económico? Sí, yo partiría de lo que comentaban ya en las otras dos ponencias, bien interesantes, por cierto, la idea centrada de la ciencia en Marx, ¿no? Pensar, por ejemplo, que hasta dónde Marx
digamos, desde la lectura que hacemos nosotros, desde la filosofía de la liberación, es el lugar de enunciación, en este caso, de Marx, ¿no? El lugar de enunciación, a final de cuentas, y la ciencia que él está entendiendo es una ciencia desde esta lectura cultural. Es decir, lo que él está absorbiendo del idealismo alemán, ¿no? Kant, Hegel y todos estos autores, nada más por nombrar a dos, eh, lo está asumiendo como universal, es decir, como si esa ciencia que se está trabajando en Europa, en ese siglo, en ese contexto histórico, fuera la ciencia para todos. Y si se toma de esa manera ciencia, es decir, la ciencia que se está haciendo en Europa, como lo está haciendo Marx, entonces no cabe otro tipo de ciencia sino la que están haciendo ellos. En ese sentido, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿No? Por ahí había la crítica al positivismo, por supuesto que hay una crítica al positivismo, ¿no? Que la diferencia entre las ciencias naturales, que también decía Mario, ¿no? Y que también Carlos lo ponía, ¿no? La diferencia entre la ciencia, digamos, hegemónica de su época y la ciencia que ellos están aportando como, en este caso, como filósofos alemanes, ¿no? Que había hecho un trabajo espléndido, o al menos es el más conocido, Kant, ¿no? En esta manera de llevar la filosofía a un rango de método científico y después lo continúa Hegel y Marx está heredando ese tipo de concepción de ciencia, esta idea de el fenómeno que aparece ante nuestros ojos, el mercado, ¿no? En el intercambio, la esfera de la circulación y el fundamento o finalmente la esencia de eso que aparece ante nuestros ojos, eso que no se ve, eso que permanece oculto, que es la esencia y que está en el nivel de la producción, ¿no? Y ahí se va a dar, digamos, la teorización de el develamiento del plusvalor, en lo oculto, en lo que no se ve, porque los economistas de la época están haciendo análisis, sacando conclusiones a partir de la esfera del fenómeno, del mercado, digamos, de la circulación de esa esfera, y de ahí están tendiendo hacia ciertas conclusiones que Marx va a criticar todo el tiempo a estos economistas porque no van al nivel del fundamento, al nivel de la esencia, y esa esencia está en la esfera de la producción. Y yo me parece que ese pasaje dialéctico del ente que aparece, a la dialéctica hegeliana, el ente que aparece, que se muestra ante los ojos, pero que detrás tiene un desenvolvimiento del ser y que va hacia el fundamento, hacia la esencia. Esa esencia que es lo oculto es precisamente la esfera de la producción donde Marx está develando un montón de cosas. ¿Esto qué quiero decir con respecto a la pregunta de las matemáticas? Que finalmente Marx está, hasta donde lo que yo entiendo, evidentemente, es que está construyendo categorías simples, abstractas, como lo puede ser la matemática. Es decir, los ejemplos matemáticos son simples y abstractos, hasta cierto punto ahistóricos, es decir, parte Marx de una realidad concreta, la eleva a categorías, conceptos de análisis teóricos, y después ese andamiaje de categorías y conceptos los va a colocar en una totalidad, explicando esa totalidad que es el capital, es decir, va de lo concreto, lo abstrae, así como las matemáticas abstraen sus elementos matemáticos utilizables, útiles sin duda, pero que están en un nivel abstracto, simple abstracto, y después va un salto dialéctico a lo concreto, complejo. Y esa es la dificultad donde las matemáticas a veces tienen sus límites, porque no aterrizan en lo histórico concreto de lo que implica la complejidad de esto que estamos viviendo, ¿no? Como acontecimiento. Eso es lo que yo podría argumentar, decir ante la pregunta, ¿no? Las matemáticas sí las utiliza y las utiliza finalmente como una argumentación que sea contundente, como decía el doctor Carlos, ¿no? Esta argumentación contundente con ejemplos abstractos, ¿sí? Elevados a ese nivel de abstracción, pero que también tienen sus límites, porque no, desde esa abstracción no se explica lo concreto. Hay que pasar de esas abstracciones matemáticas al campo concreto complejo. Y ahí es donde los matemáticos o muchos economistas ya no le quieren entrar, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, ese es de otras ramas, es sociológico, es no sé qué, y lo filosófico ni lo mencionan, ¿no? Eso. Muchas gracias. Vamos a
a la siguiente pregunta. Muy interesantes las respuestas y las preguntas. Vamos a continuar con la siguiente. Dice, es un comentario kantiano el que hay un fundamento ético en la crítica al capital de Marx y la concepción materialista de la historia se reduce a una nueva versión de la filosofía trascendental. Creo que es importante, siguiendo al doctor Pérez Soto, ir a las fuentes y atestiguar la crítica materialista a la economía política clásica, lo cual evidencia un rechazo de fundamentos éticos en la escritura teórica, signo del idealismo. Eh, Pregunta Obed Josué López Cruz, ¿sería una ética al estilo espinosista? Gabriel, ¿quiere responder? No, estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Claro, pensar que Marx es Kant o que sí, que Marx repite a Kant tampoco, ¿no? Es bastante crítico Marx. Hay que recordar un poco también cómo reacciona ante el Dios, el Dios pietista, digamos, de Hegel, el de Kant primero, y cómo reacciona ante este Dios razón de Hegel también, ¿no? Cómo lo concibe. Pero yo quería más bien reflexionar o hacer como al compañero que, como bien dicen, al que está haciendo la pregunta, eh, ¿qué está entendiendo Marx por ética? ¿O qué está entendiendo Marx por ciencia? Y a partir de ahí tratar de entender. Su contexto es el idealismo alemán, inevitablemente está aprendiendo de toda esta cultura que se está viviendo ahí, entonces habría que revisar eso, ¿no? Y yo quisiera más bien señalar en el capital mismo, ¿no? La relación del capital, entendiendo desde este lugar que otra vez estamos poniendo como paradigma de investigación de la filosofía de la liberación, el lugar es precisamente el cara a cara, el otro en el capital, a final de cuentas, es el pobre frente eh, al capitalista. Y ese es el cara a cara. Y esa relación es ética, y es injusta incluso, ¿no? Es decir, hay un sujeto trabajador, el trabajo vivo, que se presenta totalmente despojado por las condiciones históricas y se encuentra en el mercado ofreciendo su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, y hay un sujeto que tiene el dinero y que puede comprar esa fuerza y que cuando lo subsume ya en el proceso del trabajo capitalista, deja de ser una persona y se convierte en un medio. ¿Para qué? Para el incremento de la tasa de ganancia. Entonces, cuando el sujeto humano deja queda despojado totalmente de su dignidad, queda subsumido en el proceso de producción capitalista y se le hace medio de producción. Y como es un Pues medio de producción, luego entonces, ¿no? Como es un medio de producción, luego entonces ahí ya no es un fin el otro, es un medio para la riqueza. Y lo humano queda totalmente obscurecido en esta relación. Entonces, desde ahí yo podría decir, o podríamos partir, a final de cuentas, el capital, por eso se sostiene esta tesis o esta hipótesis, a final de cuentas, si lo quieren ver así, de que el capital es una crítica ética al sistema capitalista, porque parte de eso, parte del humano, es el inicio de toda la descripción del capital, es el inicio de esa relación humana intersubjetiva, ¿sí? Y esa relación humana intersubjetiva es ética, inevitablemente. Ese es el fundamento último, lo oculto, lo que no se ve. Es el problema a veces cuando se enfrenta o nos enfrentamos a la lectura de los tomos del Capital, que de pronto eso no se alcanza a percibir y dice Marx, finalmente es la esencia, es el fundamento de todo su discurso, como decía el doctor Mario. Entonces, ¿para qué hacer tanta teoría? ¿Para qué hacer 3 tomos del Capital? ¿No? O sea, ¿con qué sentido? Pues claro que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido precisamente por esa injusticia, y esa injusticia nos arroja directamente a la ética, a las leyes, a los modos de accionar frente a un sistema hegemónico que está despojando a un montón de personas de su propia dignidad o de su propia humanidad. Eso quisiera decir. Gracias, doctor Gabriel. Ok, pues hay que cerrar. Ok. Bien, bien. No sé si puedo hacer un comentario mínimo, 1 minuto menos, ¿no? Sí, da Sí, chance. solamente en torno a esto, a ver, yo vuelvo a señalar algunas cosas que como que descontextualizan y objetivizan, no sé cómo decirlo, neutralizan algunas cuestiones que son inevitables en todo ser humano a nivel general.
¿no? Una de ellas, por ejemplo, es yo vuelvo a insistir, cómo está construido Marx culturalmente. Y en esta construcción cultural que se queda en el inconsciente, a final de cuentas, de todo sujeto humano, ¿sí? Esta cultura que se va mamando desde niño y que Marx va asumiendo, no podemos negar su parte histórica y a veces se pierde eso porque se ve a Marx como si fuera totalmente, ¿cómo decirlo?, un científico como actualmente hoy estamos viviendo. Y se olvida, por ejemplo, de que sus abuelos, su familia, tanto de padre como de madre, eran rabinos, o sea, no eran unos judíos cualquiera, tenían muy claro, y esa cultura, como le llama Heidegger y Husserl, este mundo de la vida cotidiana, este mundo tan cotidiano en el que se está dando su propia formación, ya no siquiera de la juventud, ya ni siquiera de la prepa, la manera del inconsciente que se va formando en el ser infante, ¿sí? Va a generar un sentimiento, pero también un discurso de principios morales. Y me parece que eso a veces se pierde, se quita, ¿no? Porque cuando está también, todos los que se le quita la parte filosófica a Marx y no se dan cuenta, por ejemplo, que Kant, tanto Kant como Hegel, estudiaron teología. Y Marx también está formándose con Bruno Bauer para dar clases de teología. Entonces, pareciera ser que le quitan toda esta formación cultural a Marx y lo ponen como neutro, objetivo, así como casi casi de laboratorio, y no se dan cuenta que Marx está formado culturalmente y tiene principios morales, y en el inconsciente, que también van a ser parte de la fundamentación de su propia teoría, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque de pronto dicen que si son sacerdotes, pues que yo sepa, los filósofos se acercan a la metafísica, se acercan a concepciones como el ser, ontológicas, una serie de cosas, y no necesariamente uno tiene que ser teólogo, ¿no? Y si Marx le quitan toda esa parte filosófica y lo colocan así como mucha historia, como ya decía Mario, esto es lo más trillado, esta idea de que entonces Marx eh, carece o no tiene, es súper científico, es súper objetivo, tiene un planteamiento tan claro, me parece que es reducir, ahí sí es una reducción muy grande a todo lo que implica la subjetividad del propio Marx. Y reducen también su propia teoría, porque puede ser mucho más profunda, ¿no? La idea de comunismo, vamos, ¿de dónde sale? Rastremos en Marx de dónde sale la idea de comunismo, ¿no? Y no se reduce a 2 años, 3 años de los ambientes académicos que se vivían ahí. Es toda una tradición cultural. Eso quiero señalar para todos aquí, para el doctor Carlos que decía, no, es que yo no soy católico, no sé, no voy a hacer, no soy sacerdote, no sé qué. No, me parece que no se reduce a eso. Incluso tomar a Marx en serio implicaría acercarse a ese tipo de ideas más en serio. Y eso no implica un Marx economicista, que es mucho de los errores. Cuando le quitan su parte filosófica a Marx, lo reducen a cuestiones, no sé cómo decirlo, muy vanas. Gracias, doctor Gabriel. Vamos a darle la palabra al doctor Mario, que nos está pidiendo una réplica. Adelante, doctor. Ahorita un poquito para comentar algo de lo que comentó profesor Gabriel. En relación con, dijiste, si no me equivoco, la expresión que usaste fue de ubicar culturalmente a Marx, ¿no? Y antes, en la participación anterior, decías, bueno, hay que preguntarse qué es ciencia de Marx, y es claro que hay que ubicar algo así como que el planteamiento, si me equivoco, me corriges, hay que ubicar el planteamiento de Marx culturalmente y hay que ubicar en qué concepto de ciencia se está basando, o sea, está asumiendo, sí, es hijo de estos teóricos, Kant, Hegel, etcétera, eh, 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 y bueno, te quiero plantear un problema, o sea, me queda la impresión de que ahí, al plantearlo así, como que, claro, creo que sí lo dijiste, o sea, estabas como que oponiéndote a que ese fuera el único concepto de ciencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, vas en la línea latinoamericanista, ¿no? Yo no, y el planteamiento que siempre les hago es, bueno, entonces, ¿en qué concepción de ciencia se están basando? Y en qué sentido, y
sino es que están cayendo en un terrible relativismo cultural o relativismo epistémico o epistemológico. Debemos decir, bueno, sí, ese es el concepto de ciencia de ellos, pero nosotros acá tenemos nuestro propio concepto de ciencia, ¿no? Y eso, si lo planteaste así, creo que no va. Yo ahí tengo argumentos fuertes en contra del relativismo cultural en sentido ético y también, claro, de los relativismos epistemológicos, ¿no? Y creo que si lo planteaste así, creo que tampoco sería adecuado. Todo lo que, los planteamientos que tú haces desde la posición de acá, que dices es que el lugar de el locus enunciationis, como le llaman muchos, pues, estás, diría yo, haciendo el mismo planteamiento de Marx. Estás diciendo, a ver, sí, vamos a ver nuestra realidad, sí, pero vamos a analizarla con base en una teoría de la explotación que nos aportó este amigo alemán, ¿no? Y que esa es una base fundamental, a menos que quieras decir que eso solamente vale para los europeos, no creo que lo quieras plantear así, ¿no? Pero otra vez, entonces ahí uno, si es que caes en relativismo o defiendes relativismo, ¿cómo sales de eso? Y en ese sentido, ¿cómo se podría hacer un planteamiento crítico, dirías? Desde acá, el cara a cara también viene de Levinas y viene del cristianismo y viene de Occidente y de la reelaboración de Occidente. Eso no lo puedes evitar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, otra vez, nada más problematizando ahí lo que planteaste, ¿no? Para que no se quede así como que ubicar culturalmente a Marx, que sería eso, y ubicar su concepto de ciencia, que sería eso, es relativismo, y a qué conduciría una postura en ese sentido. Yo soy crítico ante posturas así, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea universalista dogmático o que sea cientificista positivista, es que no, ¿no? Nada más ahí para ir, para que se vea que cómo tenemos que ir reflexionando nosotros, ¿no? Y vamos a ver mañana y el viernes las otras ponencias. A lo que voy es esto, para que nos vayamos ubicando y vayamos viendo, vayámonos conociendo y vayamos viendo, bueno, sí, ahora sí, ese es el punto, cómo ir enfrentando a este sistema económico de la manera, como diría Marx, del modo más adecuado, es decir, de la manera más racional y ética posible. Sí, rápido. No, para nada. El relativismo a final de cuentas tampoco lleva a nada. Lo que yo digo es de que hay que ubicar contextualmente y finalmente el concepto que se tenga de ciencia en Marx no quiere decir que sea inválido o que haya una ciencia mejor o X. Lo que quiero decir es, si hay un concepto de ciencia como lo están manejando a nivel de Europa, pero que se plantea como universal, ese concepto de ciencia de pronto hace que se obscurezcan otras maneras de hacer ciencia. No digo cuáles, es decir, no digo específicamente esta es una manera, esta es la manera y la que está haciendo Marx o los alemanes no son válidas. No, simplemente es que el ser humano en toda cultura ha intentado conocer el mundo y trata de explicarlo. Y si, por ejemplo, en América o por lo menos en las tierras de Abya Yala, nos sirve en los elementos científicos, a como lo entendía Marx, Hegel o los que sean, ese tipo de ciencia y nos ayuda a entender la realidad, no tenemos tampoco por qué descalificarla. Simplemente hay que entenderla, comprenderla, analizarla y tomar esos elementos para esta realidad que no es Inglaterra, ¿sí? No es Europa, ¿sí? Entonces, es ahí el punto. Me parece que el trabajo que hace Marx científicamente al construir categorías es excepcional y que es una buena vía para explicar la realidad, pero que también no se debe de reducir a que el concepto de ciencia es el europeo que se pretende universal, porque entonces ahí sí empieza a ver y eso ha sucedido, esto es ciencia y lo que tú haces o lo que ustedes hacen no es ciencia, ¿no? Y entonces ahí sí ya se convierte aquello que se pretendía universal en relativismo, pero relativismo violento, ¿no? En relativismo, le llaman por ahí epistemicidio, es decir, que mata los otros conocimientos porque yo impongo la verdad y esta es la verdad. Entonces, imponer un concepto de ciencia desde Europa y desde ese territorio y decir esto es ciencia y lo tuyo no, eso tampoco podría ser válido, ¿no? Entonces, yo pienso más bien como la estrategia, como ejemplo, lo que hace Morelos, ¿no? Que de pronto un joven se acerca a la montaña
y le dice, oye, yo quiero participar en la liberación, en la revolución armada para ser libres en la independencia, ¿no? Y Morelos lo ve y le dice, mira, ¿ves allá abajo? Ah, porque le pide un rifle, le pide un fusil, dice, dame mi fusil para ir a combatir, y dice, ¿quieres un fusil? Dice, ¿ves el sujeto que está allá abajo, el soldado? Él tiene un fusil. Si tú se lo quitas, ese es tu fusil. Es decir, en este caso, las ciencias, todas las ciencias, las que sean, ¿sí? Si nos están ayudando a poder liberarnos, es válido utilizarlas y tomando los elementos necesarios que se requieran para avanzar, ¿no? Lo que no cabe en esta interpretación es que alguien o alguien puede decir, lo tuyo no es válido porque no es como yo lo hago. Y si tú no lo haces como yo lo hago, entonces lo tuyo simplemente no es válido, ¿no? Simplemente pues porque es una posición de epistemicidio, ¿no? Eso. Entonces no es relativismo, es más bien diálogo intercultural, diría yo. Muy bien. Muchas gracias.